y qué tan suelto, por así decirlo, qué tan suelto puede estar en cumplirlo. Y gobernanza, pues es más bien como un modelo de, así como a grandes rasgos y muy simplificado, pues una relación de trabajo, sociedad y gobierno. Muy bien, gracias. Nos queda todavía una pregunta, Abraham, y esta es, ¿cuáles son las claves principales para impulsar la gobernanza? Mira, así como que claves muy específicas no hay, pero yo lo resumiría en dos. Se necesitan buenos liderazgos, no solamente liderazgos que vayan a tomar agendas políticas, sino liderazgos ciudadanos, liderazgos que quieran implementar precisamente este tipo de acciones. Vaya, porque pues podremos tener infinidad de personas que pasen por los puestos, ya sea públicos o incluso hasta puestos, digamos, en empresas o en ciertas cámaras que no les interese esta parte de la gobernanza. Entonces, es muy específico las personas que lleguen con este liderazgo que quieran aportar. Y la otra, pues, es sobre todo la participación ciudadana. Y no, si las personas no sabemos ni siquiera, vaya, lo básico, de quiénes nos están gobernando y vayamos a un nivel local. ¿Cuántas personas saben qué hace, digamos, el cabildo? ¿Cuántas personas saben quiénes son sus regidores? ¿Cuántas personas saben ni siquiera las facultades que tiene el ayuntamiento? Entonces, empezando por ahí, empezando a informarnos de qué es lo que hace los actores, digamos, por lo menos desde lo local, y una vez que sepamos, bueno, eso es lo que tienen que hacer, esto es lo que les corresponde, bueno, ¿y qué están haciendo? Entonces, también es esa parte, o sea, son dos cosas muy específicas, el liderazgo que tomen las personas de actuar y que las personas en general, no nada más liderazgos específicos, sino que las personas en general empiecen a informar de qué es lo que se hace, qué es lo que se tiene que hacer y hacia dónde queremos ir. Porque pues es muy fácil decir, oye, ¿sabes qué? Pues, esto no me gusta, pero bueno, ok, ¿por qué no te gusta? No, pues por X o Y razón o porque siento que deberíamos ir más para allá. Pues, y son cosas muy, tal vez muy al aire, pero pues digo, otra vez, los liderazgos específicos que se tienen que formar, porque liderazgos que quieran implementar modelos de gobernanza y la participación de las personas. Y las personas no, digamos, informan, y tampoco hay una presión de la ciudadanía hacia estos, hacia quienes están ocupando los puestos públicos, pues difícilmente los modelos de gobernanza van a. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Esas eran todas las preguntas que ya teníamos guardadas para ti. Nada más dejo el micrófono abierto por si alguien le surgió alguna duda respecto a este tema de gobernanza y pueden, pueden preguntarlo ahorita. Bienvenido, Luis. Si no hay preguntas al respecto, justo hablando del tema de la participación, lo vamos a ligar con el tema impartido por Frida García. Entonces, Frida, este turno del tema era la planeación participativa desde el INPLAN y el TRC 2040 o 2040. ¿Ya estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola. Creo que sí me veo, ¿verdad? No, bien. No leí bien. Pues bueno, todos, gracias, Eli. Muchas gracias. Pues no sé, a ver, ¿qué me preguntas? Gracias a ti. Mira, la primera pregunta es esta. ¿Conoces otros documentos de planeación, con visión a largo plazo para Torreón y la zona metropolitana de La Laguna? Sí, hay varios documentos. De hecho, sí hay unos muy viejitos. Yo creo que, bueno, sería bueno platicarlos de adelante para atrás, o sea, de los más nuevos a los viejitos. Y bueno, hay un documento que se llama Agenda Ciudadana de la Asociación de Renacer Lagunero. La Agenda Ciudadana, bueno, pues su nombre formal tiene un nombre más largo, era para la cohesión comunitaria, el desarrollo, la competitividad de la laguna. Y bueno, pues esta Agenda Ciudadana se expide en 2016, bueno, más bien se presenta. Y bueno, trabaja sobre dos vías. La primera es políticas públicas y ya la segunda es sobre ámbitos sociales. Luego por ahí
está el TRC 2040, el tema que justo les presenté el lunes, que se elabora entre 2014 y 2015. Y bueno, pues esta abarca, digamos, 6 temas, ¿no?, principales, pero va desde lo social hasta lo económico, realizado por el INPLAN y bueno, la ciudadanía también. Eh, También está por ahí el plan rector de la zona metropolitana, que digamos, se saca con la ciudadanía en 2012, más que nada hablando principalmente pues de temas urbanos. Luego también en 2003 está el plan Gran Visión al 2020. Este se elabora con el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y el Tecnológico de Monterrey. Digamos que, bueno, pues en ese momento el CLIP trae esta propuesta y bueno, en el TEC se empiezan como a estructurar estos también procesos de planeación participativa, al igual que el TRC 2040 del INPLAN, al igual que la Agenda Ciudadana de Renacer Lagunero. Luego también, si ya nos vamos a los más viejitos, pues tenemos el Plan de Ordenación de la Zona Conurbada de la Laguna en el 77, y también el plan de rehabilitación urbana para los años que van del 61 al 69. Pero ¿sabes qué? También por ahí me está faltando, en 2017 hubo un documento del CODEDUR, que es el Consejo para el Desarrollo de Durango. Digamos, bueno, ahí en el INPLAN le decimos como que es un INPLAN estatal. Este documento se llama Proyecto Estratégico Durango al 2040. Se realizó en conjunto con el CIDE, con los gabinetes estatales de Durango, y bueno, pues también por ahí trae temas más que nada de desarrollo económico. Y creo que sería como pues un recuento. Si bien, pues en conclusión, son documentos que sí vienen, la mayoría de la administración pública. También por ahí vemos, obviamente, procesos de planeación participativa que involucran a la ciudadanía. Y bueno, pues sí, vemos que ya son muy viejitos. Muy bien, Frida, gracias. La siguiente pregunta para ti es, ¿qué se hace para la aplicación del TRC 2040? Bueno, como lo comentaba ahí en la presentación, la aplicación del TRC se puede dar, digamos, no principalmente, pero así lo que está a la mano, tanto en las actividades internas del INPLAN, pero también en las actividades que realiza el Ayuntamiento de Torreón. En cuanto a las actividades que realiza el INPLAN, pues ahí en la presentación les daba algunos ejemplos. En el TRC, en la cartera de proyectos, por ahí viene lo que es el plan de política industrial, que ya está en la fase de construir o de conjuntar todas las partes del diagnóstico que hicimos, pero además del diagnóstico también la fase de métodos de trabajo, encuestas, etcétera. También el plan de red de espacio público, y bueno, justo también el Consejo de Visión Metrópoli, como un esquema de participación permanente ciudadana. Entonces, bueno, digamos que de esa manera, dentro de las actividades internas del INPLAN, pues digamos está aplicando el TRC 2040 con estos proyectos. Si nos vamos al segundo ámbito, como les decía, no principal, pero sí a la mano, está el Ayuntamiento de Torreón, donde pues el TRC 2040, digamos, es una base para la construcción de los diagnósticos, de los proyectos, de sus actividades para más de 80 áreas operativas. Claro, para pocas menos dependencias centralizadas que pertenecen al ayuntamiento. Y pues como un tercer ámbito, digamos, de aplicación del TRC 2040, ahí en la plática les decía que justo este instrumento de planeación pues también se propone o es una propuesta como para que las demás ciudades de la zona metropolitana pudieran también llevar a cabo sus
actividades, sus proyectos, sus estrategias, de ahí tomar precisamente diagnósticos y empezar a homologar, digamos, estos proyectos pues, metropolitanos pues, que necesitamos. En cuanto a eso, el INPLAN, ¿cómo ha promovido, cómo ha tratado de que se aplique pues este documento en las ciudades? Hemos recibido solicitudes en cuanto a asesoría de pues, los municipios, de diferentes cámaras, agrupaciones de empresarios, y bueno, tratamos de atenderlas, de darles la asesoría y ir con ellas. También les hemos propuesto proyectos y pues los hemos logrado, pero sí, por ahí nos falta un mecanismo, digamos, permanente de colaboración, no solo con la administración pública, sino también con pues los diferentes grupos, ¿no? que pertenecen a las demás ciudades de la zona metropolitana. La siguiente pregunta, Frida, yo creo que va muy ligada con Sí. yo creo que ya un poco la respondiste. ¿Cómo se pueden medir los avances? Nada más, tal vez pudiera ser un poco más específica al respecto. ¿Cómo se pueden medir los avances del TRC? El TRC. ¿Mande, perdón? Sí, del TRC 2040. ¿Cómo se pueden medir los avances del TRC 2040? Bueno, en la plática les comentaba que si ven el documento, justo hay un apartado que se llama prospectiva y escenarios tendenciales. En este apartado se trata de proyectar a 10 años ciertos indicadores para los 6 ejes que les comentaba, que van desde desarrollo social, desarrollo económico, movilidad, entorno urbano, etc. Entonces, esos indicadores tratan de proyectarse a 10 años, siempre y cuando tengamos en la mente se proyectan si no hacemos ningún tipo de acción, ningún tipo de respuesta o de proyecto para abatir o combatir la situación a lo mejor negativa o poco favorable o que no se le saca tanto provecho de estos indicadores. Claro, se escogen algunos cuantos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en el plan es hacer una comparativa de estos indicadores proyectados a 10 años, en este caso al 2025, versus o contra los datos reales que efectivamente se den para 2025. Y bueno, a estos indicadores también incorporarles aspectos cualitativos, ya fuera de lo cuantitativo. Muy bien, nada más para terminar, Frida, me gustaría que nos aclararas si el documento del TRC 2040 es de dominio público. Es decir, si cualquiera puede acceder a él para verlo. Sí, sí, claro que sí, Eli. También cualquier información relacionada al TRC también. Mira, de hecho está en la página que es www.trcinplan.gov.mx. Espero no se escuche así como comercial, pero sí, ahí está, nada más de poner en el buscador TRC 2040 y lo van a encontrar. De hecho, ese es el nombre abreviado. Plan estratégico para Torreón con enfoque metropolitano es como se llama este documento. También hay algunos otros archivos pues, que no están ahí arriba, ¿verdad? Pero pues sí te hablan de los resultados de aquel proceso de planeación participativa, eso los tenemos en la dirección, también cualquier consulta que necesiten hacer para, pues más específica, ¿no? Para saber cómo se hizo este plan, pues pueden ahí acudir directo a la dirección de proyectos estratégicos o ya platicar conmigo. Ahorita que pues estamos, digamos, fuera de asistir, ¿no? A todo lo presencial. Y también tenemos por ahí documentación de ciertos proyectos que se llevaron a cabo, por ejemplo, de la Alameda. No recuerdo el nombre exacto, pero era algo así como Revive tu Alameda, del Bosque Venustiano Carranza y Distrito Colón, Zona Cero, etcétera, ¿no? Por ahí sí tenemos una carpeta ya documentada con el estatus de esos proyectos.
Nos dice Alejandra que el proyecto se llamaba Vive tu Alameda. Vive tu Alameda. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Frida. Vamos con la siguiente, perdón. Vamos con la siguiente conferencia, que era Metrópoli Laguna, diseño e implementación de un proyecto ciudadano. Y voy con Talía, dale el Romero. Lista, ya, lista. A sus órdenes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Oye, mira, la primera pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuáles son las problemáticas que Metrópoli Laguna identifica en conjunto con la ciudadanía como las principales a resolver en la zona metropolitana de la Laguna? Bien, el proceso, como lo estuvimos explicando el día de la plática, no ha sido de esa manera, es decir, no nos pusimos a hacer un sondeo de necesidades y problemáticas desde encuestas o no diseñamos esa clase de estrategia para dar con el proyecto. El asunto fue la detección de la necesidad o del problema, que fue el asunto de la falta de competitividad, la que arrojan los resultados del IMCO en los últimos, digamos, 3 a 4 estudios de zonas urbanas. Sin embargo, sí ya después de que fue planteada esa como el objetivo, de que fue planteado como el objetivo del proyecto, entonces sí nos dimos a la tarea de agrupar todos los temas de interés metropolitano que dice la ley general y que dicen las leyes de los estados, que salen de esa ley general de ordenamiento territorial. Juntamos son aproximadamente de 16 a 18 temas de interés que están anotados en la ley y eso sí los agrupamos en 6 ejes temáticos. Son medio ambiente, agua potable, tanto suministro como administración, como la calidad del agua. Después trabajamos también el tema de seguridad y justicia, el tema de desarrollo económico. Me están faltando 2, espérame. Bueno, me están faltando 2 que no tengo aquí muy presentes en la memoria, pero sí detectamos pues 6 ejes que son los, gobernanza, que es el tema de las instancias de gobernanza o de coordinación que deben de existir, que también están planteados ya en la ley, y el otro que me esté faltando y ahorita recuerdo y se los comparto. La siguiente, Talía, es la metropolización. ¿Es un proceso progresivo? ¿Se impulsa o se da solo? No, pues definitivamente estamos observando que sí tenemos que impulsarlo. Como decía ahorita Abraham, aquellos vacíos que desgraciadamente el ejercicio del gobierno, el ejercicio cotidiano de las instituciones van dejando de lado. Por ejemplo, esta ley general de la que les estaba hablando es del 2016 y los estados las bajaron en el 2018, 2019 la última modificación. 2017 y 2018 las últimas modificaciones. Y aún entonces que empezamos el proyecto, que empezamos a preguntar y hacer el mapeo de actores en las instituciones públicas, eran en realidad muy pocos los funcionarios que tienen la información completa respecto a qué dicen esas leyes y por lo tanto el proceso no había siquiera empezado. Es decir, sí necesitó impulso a nivel local de parte de los organismos de sociedad civil que estuvimos metiendo el tema en la agenda de discusión, en la agenda de medios, y el otro impulso que vino de nivel federal, que también ya lo traían conformado en la agenda como prioridad del SEDATO. Muy bien, entonces ya nos respondiste que sí se impulsa, sí debe impulsarse. Ahora, la siguiente está conectada con esta pregunta. ¿Se le hace notar a la ciudadanía? Esa es la intención, esa ha sido la intención y los esfuerzos que hemos desarrollado a través de la campaña específicamente, ha sido esa precisamente, transformar o adecuar toda la información y todo el mensaje que hemos estado tratando de llevar también a los actores de las instituciones públicas y privadas para hacerle llegar ese mensaje también a diversos sectores de la ciudadanía de acuerdo a la necesidad en su vida cotidiana que está relacionada con esta falta de coordinación metropolitana. Muy bien, gracias Talía. Me gustaría que José Antonio Ramírez, que se unió a la conferencia y está haciendo un comentario, si puede encender su micrófono y hacerlo para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola. a todos. Buenas tardes. Habla José Antonio Ramírez del Implan. Sí, nada más, lo que hice nada más como un comentario en texto, pero bueno, gracias por darme la palabra.
Sí, exacto. O sea, la metropolización como fenómeno urbano se da a través de las actividades económicas, ¿no? Y la interdependencia que hay entre las ciudades, primero a nivel económico y territorial a través de la conurbación, cómo físicamente estas ciudades se conectan a través de las vialidades y después a través de la expansión urbana con los asentamientos. La metropolización vista como un modelo de gobierno efectivamente tiene que impulsarse y yo por ahí, completando un poco lo que nos comentaba Talía, pues decir que nada más para que nos demos un ejemplo, en el 2015 salen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva agenda urbana por parte de la ONU. México se alinea a este tratado internacional con su ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el 2016. Coahuila armoniza su ley estatal en el 2017, hizo una última reforma ahora en el 2019 y Durango aún no lo ha hecho, ¿no? Entonces, los municipios de Durango todavía no están jugando bajo las reglas de los ODS y de la nueva agenda urbana, aunque sí hay muchas similitudes, vaya. Por ejemplo, la movilidad sostenible, pues sí está entre una de las prioridades de muchos gobiernos de Durango, pero como tal, en su legislación todavía hace falta que lo plasmen. Tengo entendido, nos han comentado gente de Durango en todas estas mesas de trabajo que hemos tenido con ellos para el programa de desarrollo urbano de la metrópoli de La Laguna, que ya tienen un predictamen o un dictamen de la Cámara Local de Legislación, donde pues ya están en camino de actualizarla. Pero sí, efectivamente, pues empezar por homologar las leyes, creo que eso es el primer paso para impulsar la metropolización como un sistema de gobierno. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Talía, me gustaría cerrar con un comentario tuyo, si lo tienes. Sí, pues que creo que tanto el proceso de metropolización, digamos, en términos, como lo decía ahorita José Antonio, en términos de operatividad o de gobernanza o de institucionalidad, sí está en marcha. Sin embargo, el otro proceso al que se refería Antonio, que es de la condición en la que vivimos como ciudadanos de una zona conurbada, también creo que debe de enfocarse digamos, desde proyectos y desde iniciativas que le traten de dar digamos, una viabilidad, una consistencia, porque en el proceso de la campaña nosotros lo que hemos encontrado es que aún que vivimos en esta realidad, desde que somos ciudades, Torreón, Gómez Palacio, desde que somos comunidades o desde que somos grupos de personas que vivimos aquí al otro lado del río, aún así difícilmente coincidimos todos o todas en qué significa ser ciudadano de esta zona metropolitana. Aún así nos cuesta trabajo dejar de publicar memes que le tiran a un municipio o a los habitantes del otro por cuestiones raciales, de clase, etcétera. Y entonces creo que también ese proceso es necesario abordarlo desde las iniciativas ciudadanas y por lo menos observarlo con un nivel de criticidad importante para ver de qué manera se puede impulsar un desarrollo que no únicamente vaya de la mano del desarrollo económico, de la competitividad, que este tema claro que es importante para darle motor a todo lo demás, pero también creo que queda mucho trabajo por hacer para impulsar que el otro proceso también vaya a la par y que vaya permitiendo que las condiciones mejoren en general para toda la ciudadanía. Ya, gracias. Muy bien, gracias a ti. La siguiente conferencia, si nadie más tiene una pregunta extra, es la importancia de la conciencia ambiental en la laguna, por Andrés Ortega. Entonces, Andrés, voy contigo. Hola, Eli. Tu primera pregunta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tu primera pregunta es esta. Otras regiones metropolitanas en el país, ¿qué estrategias ambientales han realizado que tengan resultados aceptables? Hola, buenas tardes a todos. Más que nada, muchas gracias, Eli. Pues en sí hay varias ciudades que hoy en día están haciendo prácticas o buenos ejemplos positivos a favor del ambiente, ¿no? Lo podemos ver desde la Ciudad de México, que tiene sus leyes ya para el separado de basura, si no, pues ni siquiera se la lleva. Tiene una movilidad también muy, muy buena.
Por ejemplo, nuestra ciudad vecina, Monterrey, tiene muy buena planeación en cuanto a desechos, en cuanto a agua, en cuanto a saneamiento. Sin embargo, le pueden fallar por ahí otras cosas, ¿no? Que tiene 3.9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, a diferencia de Torreón, que tiene 9.35, y lo que la ONU quiere es 16 metros cuadrados. Guadalajara y Puebla tienen excelentes ejemplos de ciclovías, tienen por ahí varios consejos en cuanto a movilidad que les han funcionado bastante. Hay que recordar que Guadalajara es de las metrópolis más limpias en cuanto a aire en Latinoamérica. Hay otras zonas metropolitanas como San Cristóbal de las Casas que tiene paneles solares, huertos, sistemas de captación pluvial que les ha funcionado bastante. En cuanto a Jalapa, igual es de las primeras zonas que recolectan más material orgánico, más compostas, tiene mucho más fertilizantes, tiene un jardín botánico muy bonito y intentan también por ahí no usar fertilizantes. Entonces, dependiendo la ciudad, pues prácticas y buenas prácticas que han ayudado, ¿no? Desde Querétaro, que tiene un sistema de reciclaje también muy bueno, igual que Puebla, igual fueron Tamaulipas, Querétaro, de los primeros estados en confrontarse a las leyes, ¿no? De bolsas de un solo uso, unicel, empaques y demás. Durango también por ahí va queriendo alcanzar con buenas prácticas, con huertos solares y demás. Sin embargo, pues hay varios ejemplos donde varias ciudades, varias zonas metropolitanas lo están intentando hacer y pues les ejemplifico aquí con ciudades grandes y zonas metropolitanas, ¿no? Como San Cristóbal de las Casas por ahí, que es mucho más chico, que también están haciendo y están tomando acciones para lograrlo, ¿no? Pero aún así pues falta bastante. Muy bien. La siguiente pregunta, Andrés, de parte de Efraín Gaitán Jiménez, dice, bueno, comenta que quedan poco claros los indicadores referentes a las emisiones directas o indirectas que genera un habitante en la laguna, así como los productos específicos generados en la zona que más contribuyen a estas emisiones. No es una pregunta, pero ¿tienes algo que comentar al respecto? Pues, por lo que entendí, preguntan, ¿no? ¿Cómo pues, disminuir emisiones directas o indirectas? Hay que recordar que la huella de carbono se puede sacar desde de un producto, de un individuo, de una organización, de un evento en específico. Lo puedes sacar de, no sé, un edificio nada más o de la gente que está habitando ese edificio. Pues una huella de carbono puede ser tan extensa como lo podamos ver, ¿no? Y el chiste de aquí no nada más es calcular nuestra huella de carbono, sino cómo reducirla y buscar compensar esa huella de carbono. Es decir, que cómo lo estoy reduciendo yo en mis acciones día con día, mis emisiones indirectas o ya sea directas, ¿no? Directas, me refiero a si usé el coche, si usé el carro, ahí estoy emitiendo dióxido de carbono o demás. O indirectas como consumir carne todos los días, pues a fin de cuentas está vinculado a la producción de metano, de dióxido de carbono y demás. Hay que recordar que la comarca lagunera es el 0.03% del territorio mexicano y que nuestras emisiones de metano son del 2.5 al 3% de las emisiones nacionales. Entonces, estamos hablando de que es mucha emisión de metano para la pequeña zona que somos. Entonces, pues con el día a día, ¿no? Acciones diarias, prácticas en casa, prácticas, imitación, ¿no? De prácticas sustentables. Con eso, pues es lo que podemos buscar nosotros la manera de reducir nuestra huella de carbono. Un indicador como tal, pues no, tendríamos que, hay páginas de internet o demás que dependiendo de la huella de carbono que tú quieras sacar, ya sea de un producto, de tu individuo, de tu organización, del evento que vayas a realizar, te pueden ir ayudando a cómo planearlo de mejor manera y cómo reducir esa huella hasta cómo compensar, ¿no? De, bueno, si de los 5 días de la semana voy a usar el coche, 3 uso bicicleta, pues ahí estoy haciendo una compensación.
No sé si más o menos a eso te referías, o se referían por ahí en la pregunta. Sí, de hecho también la siguiente pregunta era ¿qué prácticas personales o acciones consideras que son de mayor importancia para disminuir nuestra huella hídrica o de carbono? Entonces, Pues, ya un poco lo contestaste. ya un poco la contesté por ahí, pues a fin de cuentas, ¿no? Ver, pues mapear todo lo que estamos consumiendo, todos nuestros productos, todo lo que estamos haciendo y cómo está afectando al planeta y buscar otra vez, pues, estas prácticas o ejemplos que puedan ser expansivos eh, de imitación para otros, ¿no? Igual pues buscar qué se está haciendo localmente, qué leyes se están cambiando, leernos por ahí la LEGEP, ¿no? La General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, la Ley General de Vida Silvestre, para la prevención y gestión integral de los residuos, de desarrollo forestal, de aguas nacionales. Dependiendo, hay que recordar que el medio ambiente no nada más es un factor, ¿no? Sino que integra varios factores. Y como decía Talía por ahí, ¿no? No podemos hablar de una zona metropolitana si estamos haciendo memes o teniendo todavía esta polaridad entre estados, si a fin de cuentas es el mismo aire el que respiramos. Entonces, pues buscar de qué manera, pues integrar la zona metropolitana a acciones en concreto, acciones en conjunto que pues vengan en beneficio al ambiente y pues por ende a la sociedad, ¿no? Ajá, muy bien, muchas gracias Andrés. Igual, si alguien tiene una pregunta lo podemos decir en el momento. Si no, gracias Andrés por tu participación. Vamos a pasar entonces con Alejandra Martínez, cuyo tema era descifrando la salud mental en Coahuila. Alejandra, ¿estás por ahí? Oli, sí, ¿Cómo estás? muy bien. Gracias por acompañarnos a todos. Gracias a ti por estar aquí. Oye, mira, la primera pregunta para ti es, ¿tiene la OMS algún indicador que hable sobre cuál es la proporción recomendable de profesionales de la salud mental por habitantes? Fíjate que sí estuve investigando y fue difícil encontrar información. Encontré más bien como los estudios que hay en diversos países de cuántos hay actualmente. Y la verdad es que es bastante preocupante. Es uno por cada 200,000 habitantes. Y pues como lo vimos a lo largo de la presentación, pues no son números como tan lejanos de acuerdo al panorama que se vive aquí en Coahuila y en Torreón. Digo, creo que tenemos un poco de un mejor indicador que ese, pero aún así no es suficiente la cobertura. Pero creo que volvemos también a lo mismo que comentaba al principio de la plática, ¿no? Como este tipo de información no debería ser tan difícil de encontrar ni tan laboriosa de encontrar un camino para saber cuál es la ruta que debemos de tomar, si estamos bien o si estamos mal. Estos indicadores deberían de estar más al alcance de cada uno de nosotros y definitivamente debemos de trabajar en base a los datos duros para poder primero conocer nuestra realidad y después ver qué es lo que deberíamos estar haciendo desde los diversos sectores en que podamos aportar para mejorar en conjunto como sociedad estos sectores, estos indicadores, perdón. Y algo importante a tomar en cuenta es que bueno, una persona que esté trabajando dentro del ámbito de salud mental y trata con pacientes no es la misma, digamos que dinámica que con cualquier otro tipo de médico. ¿Por qué? Porque, bueno, es todo un proceso estar en el rubro de la salud mental. Tienen que ser visitas recurrentes. Entonces, un paciente no es alguien que va una hora y ya se puede olvidar de eso. No, tiene que ir constantemente para poder ir mejorando. Y esos procesos pues van variando de persona a persona, dependiendo como de qué tanta disposición tenga, sus recursos, el tiempo y qué tanta carga emocional o cognitiva también como traiga arrastrando dependiendo de cuál sea su situación en específico, ¿no?
Entonces, si hiciéramos como un indicador rápido, yo creo que lo podría hacer aquí en la calculadora. Suponiendo que una persona trabaja 8 horas al día y que una consulta dura 1 hora, serían, una persona que trabaja de lunes a viernes serían 8 por 5, 40 personas a la semana, las que podría haber, 4 semanas en un mes, serían 160 pacientes, pensando en que es lo que ve normalmente en un mes, ¿no? Y pensando en que en un año podrían darse de alta estas personas, pues necesitaríamos tener un médico por cada 160 habitantes como para cubrir un poco la demanda, suponiendo que todos estuvieran haciéndose cargo de su salud mental. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta, Alejandra, es, bueno, nos comentan que les llama la atención que existan pacientes en su mayoría mayores de edad. ¿Habría cómo intervenir o realizar acciones enfocadas a la salud mental desde la niñez, ya sea como prevención o como atención? Pues bueno, como yo les comentaba, no soy psicóloga, psiquiatra, soy arquitecta, pero yo creo que la salud mental es un tema que no deberíamos de preguntarnos como por qué nos compete de acuerdo a cuál es tu profesión, sino es algo que nos involucra a todos. ¿Por qué? Porque todos gozamos de una buena o de una mala salud mental, así como de la salud física, ¿no? Entonces yo creo que se puede empezar desde las escuelas, teniendo ya sea psicólogos o trabajadores sociales que estén en constante comunicación o al pendiente de los niños. Y de hecho, como tomando un poco cómo nace este bootcamp, bueno, para quienes no sepan, yo también formo parte del Consejo de Visión Metrópoli. Inicialmente cuando iniciamos como este proyecto, el tema de salud mental no estaba sobre la mesa. Inicialmente solo era gobernanza, medio ambiente y movilidad. Y a raíz de los sucesos que fueron, me parece que en febrero, que experimentamos aquí en la laguna de la balacera que hubo en el Colegio Cervantes, fue que nos tomamos como este pequeño espacio como para incluirlo y que nos empieza a importar y empezamos a visibilizar el tema desde otras ramas. ¿Por qué? Porque es algo que ya está pasando aquí a raíz de que, como la misma pregunta dice, ¿no? Se puede prevenir o se puede detectar. No fue algo que pasó aisladamente, es todo un proceso. Entonces, si podemos poner atención desde las escuelas y desde luego desde casa, preguntándonos entre nosotros, entre nuestras familias, cómo estamos y simplemente no responder solamente bien, sino responder bien cómo, bien triste, bien enojado, bien frustrado, bien feliz, creo que podemos iniciar el diálogo y podemos ser más abiertos y podemos entendernos mejor y prevenir futuras eh, pues sí, situaciones en donde te sientes tan ahogado contigo mismo, con el entorno, que ya después ni siquiera sabes cómo comunicarlas. Bien. La siguiente pregunta, Alejandra, es, ¿cuántos de estos pacientes de la laguna van a solicitar las atenciones de estas instituciones? Y si esa cifra sería viable la apertura de una institución psiquiátrica en la región. Ok, como dato duro, no tengo exactamente cuántos pacientes de Torreón, por ejemplo, acuden al CESAME de Saltillo o al Hospital Psiquiátrico de Parras, pero sí platicando como por teléfono a esas instituciones para que me dieran más información sobre cómo funcionan. Sí me llamaba la atención que reciban personas de todo el estado. Entonces, simplemente pensando que aquí en Torreón somos aproximadamente 800,000 personas, es evidente que también resulta incosteable tener que hacer una visita hasta estas ciudades solamente para tener una consulta y después ver si se necesita la hospitalización. O sea, son costos que quizás se podrían evitar si tuviéramos como acceso a este servicio de manera como más local, porque sí es una realidad que las ciudades más grandes, digamos que terminan en este tipo de de hospitales, ¿no? Entonces, también platicando con algunos expertos me decían que es algo urgente, es algo que se da, que se le ha pedido al gobierno desde hace mucho tiempo, sin embargo, como
como les comentaba, como que la salud mental no es un tema que todos tengamos en la agenda, que sea visible y hasta cierto punto es un poco tabú, entonces como que hablar de eso es como, "Shh", o sea, no hables, que nadie sepa. Entonces como decir que hay un hospital psiquiátrico, pues no sé, como que resuena en algunas cabezas y es como, no, eso es algo que no deberíamos de hablar, no deberíamos de hacerlo. Y, pero hay mucha gente que está exigiéndolo y pues no se está dando. Entonces aquí como parte de todo este estudio y todas estas estadísticas, esperemos que puedan empezar a mover un poco el tema, al menos a empezar como este diálogo que ya al menos se está formando ahora, ¿no? Claro. La última, ya un poco comentaste al respecto también, pero desde tu opinión, Alejandra, ¿cuál podría ser la ruta para atender las necesidades que existen en el tema de salud mental, ya sea desde lo público o desde lo privado? Pues sí, ya les respondí un poco sobre eso. Yo creo que, pues al menos de las etapas tempranas, podría ser en la escuela, ya sea en el ambiente público, privado, con expertos en el tema que sepan cómo hablar con los niños si es que no están hablando en casa. Y cada uno de nosotros simplemente preguntarnos entre nosotros cómo estamos, tener una conversación real, no esperar a que alguien nos cuente algo y o sea, realmente escuchar, no esperar a que termine de hablar para nosotros contar otra cosa y hacer como que no pasó nada. Yo creo que si nos empezamos a escuchar, realmente podemos hacer una gran diferencia. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Esas eran todas las preguntas para esta conferencia. Ahora sí, Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eli. Ya estoy aquí. Perfecto. Dime, cuéntame. Mira, la primera de las preguntas que iba dirigida para tu tema, activismo ciudadano bajo la 4T, caso Torreón, es, a tu punto de vista, ¿qué vertiente o visión hace falta de despertar en la laguna desde las asociaciones civiles? Muy bien. Bueno, dame 2 segundos, estoy pensando. Bueno, mira, yo creo que algo muy importante desde mi punto de vista, obviamente, que tiene que surgir, es primero entender la historia reciente que han vivido las organizaciones de la sociedad civil en Torreón, las cuales, como lo comentaba en la conversación que tuve con ustedes, ¿no? En mi plática, tuvieron un momento de, de una brillantez en el sentido ciudadano del término, muy alta, ¿no? De mucha luminosidad. Eh, Posteriormente, a raíz de las elecciones estas recientes que hubo para determinar el gobernador en el estado de Coahuila, las soluciones de la sociedad civil vivieron una especie como de reflujo. En mi lectura, yo alcanzo a ubicar a 3 grupos de jóvenes en particular que están haciendo un trabajo, a mi parecer, significativo. Uno es el grupo precisamente de ustedes, el del Consejo Metrópoli, del IPLAN. Otro es el que está trabajando con el Consejo Cívico de Instituciones y otro con una maestra del TEC de Monterrey, ¿no? Los tiempos actuales son tiempos muy difíciles para la participación ciudadana. En Torreón se presenta una situación un poquito complicada, ¿no? Porque desde mi punto de vista existe una corporativización de la participación ciudadana en el sentido de que, por ejemplo, Lala, ¿verdad? De alguna manera ha cubierto de una manera significativa ese espacio y ha dejado un espacio relativamente pequeño en cuanto a maniobra para que las soluciones de la sociedad civil puedan surgir, crecer o manifestarse, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, las posibilidades están dadas. Sin embargo, hay otro entorno también sobre el cual hay que reflexionar. Hasta antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, la solución de la sociedad civil, como es el caso del Consejo que ustedes, ¿no? Tenían muy en claro la importancia de la gobernanza, es decir, la posibilidad de que la sociedad civil organizada trabajase con las autoridades para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas. Si Andrés Manuel López Obrador continúa con esta tendencia de corte autoritaria y populista, es muy probable
que se cierren los espacios para las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a su trabajo de gobernanza. Es decir, no ha ocurrido todavía. De hecho, en México, yo hace poco estoy platicando con Eduardo Borges de Transparencia México, y bueno, siguen haciendo trabajo en el tema de transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, él me comenta que los espacios han ido reduciendo de manera paulatina. Lo digo esto porque ellos jugaron un papel muy importante en todo el tema de transparencia de cuentas hasta antes de la llegada de Andrés Manuel a nivel federal. Sí, trabajaron con el Senado, con diputados, con secretarios de Estado, etcétera, ¿no? Entonces, si se van cerrando esos espacios de manera progresiva a nivel federal y también a nivel municipal, quizá habría que replantear la manera como se hace el activismo ciudadano, ¿no? Y lo comentaba en la plática y lo retomo muy rápidamente. Hasta la fecha, el activismo ciudadano se ha caracterizado por ser un grupo reducido de personas muy capaces técnica y políticamente, sin embargo, ¿no? Que de alguna manera u otra adquieren una presencia mediática significativa a nivel de medios de comunicación y redes sociales, ¿no? Pero más allá de eso, su presencia realmente es muy limitada. La propuesta que estoy haciendo y que fue la que comenté en mi intervención, en la conversación con ustedes, es que hay que replantear la manera como se hace el activismo ciudadano. Es decir, más allá de ser un grupo pequeño con influencia mediática y también con las autoridades gubernamentales, hay que desarrollar una visión de activismo territorial, pegado a la comunidad, al trabajo directo con la gente. Eso no limita la posibilidad de que eventualmente el trabajo de gobernanza se pueda seguir haciendo a nivel municipal, ¿no? Pero sí creo yo que hay que darle un giro en ese sentido, porque si la tendencia que estamos viendo a nivel federal llega a aterrizarse a nivel estatal y municipal, las posibilidades del trabajo de gobernanza van a ser muy limitadas. ¿Por qué? Porque va a ser, el modelo de gobierno va a ser muy similar al de Manuel. Un gobierno que ha denostado y cuestionado, no solamente moral, sino políticamente, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, sí hay que repensar, si tú me dijeras, a ver, ¿qué visión hay que replantear? Primero hay que conocer la historia que ha vivido las organizaciones de la sociedad civil en Torreón para no repetirla, ¿no? Porque a mi parecer fue muy lastimosa la manera como muchas de ellas terminaron haciendo el trabajo sucio a los partidos políticos en las elecciones pasadas, olvidando la condición apartidista, crítica e independiente que toda organización de la sociedad civil debe guardar. Segundo, habría que replantear y discutir, a mi parecer, de manera amplia, ¿no? ¿Qué tipo de activismo es el que requiere la comarca lagunera, Torreón en particular? Una posibilidad es el activismo territorial de corte comunitario, ¿no? Los Estados Unidos tienen una experiencia sistematizada de manera extraordinaria, en fin, etcétera. Otra alternativa que también es sobre la que he reflexionado en mis textos editoriales es repensar a la luz de lo que vivimos como ciudad del 2017-2014, que fue un periodo de violencia feroz, ¿no? Que nos afectó a todos. Todos y cada uno de nosotros, de manera distinta, terminamos por ser víctimas de lo que vivimos. Y nuestra salud mental fue afectada. ¿Por qué no desarrollar un activismo por la paz en el cual personas jóvenes como ustedes se preparen para trabajar con grupos de la comunidad y poder hablar sobre ese tema que llevamos dentro y que hemos estado negando o hemos estado sepultando de muchas maneras, pero que no deja de estar con nosotros? Hay teóricos y investigadores también de la violencia que hablan de una experiencia que se ha dado no solamente en América Latina, en particular en Centroamérica y en Colombia, sino en otros países de Europa del Este, los cuales después de vivir un conflicto armado o de mucha violencia, y termina la violencia queda instalada en el ser social y en los individuos. Y esa violencia empieza a manifestarse de manera soterrada en violencia intradoméstica, en violencia de género, en violencia infantil, ¿verdad? En los espacios públicos inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la sociedad funciona, y es una alegoría que no me gusta mucho porque soy sociólogo, pero no de este tipo, ¿no? Como un cuerpo social. Entonces, en esa misma medida, el cuerpo está resentido. El cuerpo de Torreón en particular está dolido.
una pena, un duelo inacabado todavía, para lo cual se requiere un trabajo muy importante por parte de activistas también, ¿no? Que habrían de capacitarse, prepararse para trabajar con grupos de la sociedad civil y empezar a hablar sobre ese tema. Hace poco me tocó la experiencia de hacer un pequeño experimento pequeñísimo en la preparatoria Carlos Pereira, como jóvenes, con un grupo de amigos, de compañeros, de un taller en el cual formo parte de Libero Torreón. Sí, el ejercicio era súper sencillo. Hablan los jóvenes que tienen 17 años, 18 máximo, recordaban de lo que habían vivido cuando eran pequeños o más jóvenes, ¿no? En el periodo de 2007-2014, cuando ocurrió la violencia. No abundar en detalles, pero todos tenían una gran necesidad de hablar de eso. Todos tenían una gran necesidad de hablar de eso. Yo les puedo apostar a ustedes que si preguntasen, ¿verdad? Comentasen sobre el tema a una persona familiar o no, ¿verdad? Cercana a ustedes, seguramente tendría mucho que hablar sobre eso. Y hablar en el sentido terapéutico de la palabra implica también sanar, ¿no? Entonces, esa otra es una vertiente de activismo en la que nadie piensa, ¿verdad? Que es un activismo en el cual se preparan usted, otras personas, ¿verdad? De manera indistinta, durante un cierto periodo de tiempo, con cierta vigilancia, coordinación, en fin, etcétera, etcétera, para transformarse en activistas por la paz y trabajar de manera sistemática y bien planificada en la comunidad, ¿no? De tal suerte que las personas empiecen a hablar sobre lo que sintieron, vivieron, experimentaron y empiecen a sanar progresivamente, ¿no? Si me preguntas cuáles son las tres grandes visiones. Primero, ser muy autocrítico respecto a la historia de la Fundación Civil en Torreón, ¿verdad? Para entender de dónde vienen ustedes y evitar cometer los mismos errores que ya se cometieron en el pasado, inmediato pasado. Dos, repensar la posibilidad, quizás no con mucha urgencia, de que aunque sigan trabajando temas de gobernanza, piensen en la posibilidad de trabajar en temas comunitarios. Sí, bueno, sí, ¿verdad? En temas comunitarios. Y la tercera opción, ver la vertiente de convertirse en activistas por la paz, ¿verdad? No estoy descubriendo el hilo negro. En Colombia hay experiencias extraordinarias en ese sentido, ¿no? Porque es un país también muy afectado por la violencia, pero ellos sí les cuentan, ¿no? Esas serían las tres, digamos, tres visiones que yo quería que pondría sobre la mesa para que ustedes tuvieran a bien deliberarlas, no pensarlas. Muy bien, gracias, Luis. Nos aparece por ahí una pregunta extra sobre si pudieras ahondar o explicar un poco más cuál es el activismo por la paz. Sí, el activismo por la paz sería un objetivo aparentemente sencillo, pero implicaría pasar por un periodo de capacitación, ¿verdad? Nombro 3, 4, digamos, temas importantes. Uno es el de círculos de paz, otro es el diálogo no violento, otro tema sería el de diálogos restaurativos, otro sería mediación y resolución de conflictos. Es decir, son 4, 5, 6, 7, 8 temas en los cuales la persona se prepararía, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es acercarse a la comunidad, yo digo de manera planificada y bien pensada, como para ir cubriendo de manera sistemática todo el territorio, ¿no? De manera paulatina, y pensando también en la posibilidad de ir multiplicando esos activistas, ¿no? Ellos llegarían a trabajar a la comunidad, a hablar precisamente sobre los sentimientos que se ocultan, guerran, ¿verdad? Pero se sienten y se viven de manera cotidiana y se traducen en una violencia que los sociólogos llamamos violencia crónica, ¿sí? Y normalizada. Y repito, si nosotros hiciéramos un breve estudio sobre cómo se han incrementado los índices de violencia en Torreón después del periodo de violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito de la relación con las mujeres y con los niños, en los espacios públicos, nosotros pudiéramos quizá aproximarnos a entender de la violencia crónica que quizá está instalada en nuestro cuerpo social. De ahí la importancia de que eso aquí preparados a lo largo de 6 meses, ¿no?
puedan tener la capacidad de ir sanando ese cuerpo social de manera sistemática y metódica, ¿no? Yo en el artículo editorial que publiqué hablaba de la posibilidad de establecer una alianza entre lo que es el Consejo Cívico e Instituciones, hablaba de ustedes también, hablaba de los jóvenes que están en el Consejo Cívico e Instituciones y del TEC de Monterrey, hablaba de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de la Ibero, ¿no? Tiene que haber digamos, un cuerpo institucional que cobije esta alternativa, de tal parte que sea un ejercicio serio, metódico, y con gente muy capacitada que habría de entrenar a las personas interesadas en desarrollar estas competencias para poder acercarse a la comunidad. El acercamiento a la comunidad, te cuento, ¿verdad? Que no es aleatorio, ¿verdad? O sea, se planifica zonas de la ciudad, ¿no? Para ir acercándose a los distintos grupos con todo un planteamiento del por qué es importante hacer lo que se busca hacer, ¿no? Y empezar a trabajar en ello. ¿Verdad? Yo siento que hay una gran necesidad en lo personal. A mí me tocó hacer un recorrido por varias colonias populares hace como 2 años, 2 años y medio. Y cuando estaba en el poniente de Torreón, en una colonia que se llama Nuevo México, creo, no me acuerdo, no se imaginan ustedes cuando empecé a conversar con las señoras, ellas hablan de sus experiencias de vida, compartidas con un grupo criminal que habitó con ellas durante 2 años. Y cohabitó con ellas porque es una zona estratégica para ver la ciudad y para ver Durango también, donde estaba un cártel adversario. Estas personas, las mujeres, 3 mujeres con las que yo platiqué, no solamente tenían una gran necesidad de hablar, sino tenían una gran necesidad de restaurar un orden que había perdido, porque casi el 60% de las personas fueron expulsadas de esa colonia. Entonces, ese es un ejemplo, pero bueno, pero hay muchos más. El ejemplo de los niños de la Pereira, que sin tener una idea clara de lo que había pasado, sentían que su entorno había cambiado de manera drástica en tiempo, que habían ido creciendo de los 8, 9, hasta o 7 a 14 años, una cosa así, ¿no? Entonces, sí, tendría que ser, resumiendo, Frida, discúlpame que me vaya un poco por la tangente, es una experiencia que tiene que ir institucionalmente bien cobijada. Se tiene que hacer un trámite para poder aceptado y ser parte del proyecto, ¿verdad? Tienes que ver una capacitación con distintos temas, mencioné 3 o 4 de manera aleatoria, ¿no? Y ya una vez que terminas tú, tendrías que de manera planificada y sistemática, acompañada por compañeros y compañeras del curso, ¿no? De Activismos por la Paz, ir visitando grupos, a personas, en fin, para ir sanando en el sentido terapéutico, pero social, ese duelo que estamos viviendo como sociedad y que todavía no nos animamos a enfrentar. Gracias a ti, Frida, me escribiste. Muy bien, Luis, muchas gracias. Esas eran tus preguntas. Bueno, había otra, pero ya la contestaste con detalle, que era sobre la suficiencia de la sociedad civil a nivel nacional. Pero igual te la pregunto, has mencionado experiencias exitosas en la sociedad civil a nivel nacional. ¿Tú crees que son suficientes? Ya, déjame, hasta antes del Manuel, y no quiero caer en una especie de actitud catastrofista y apocalíptica, ni mucho menos, ¿no? El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, aún si eran un tanto elitistas y circunscritas a un grupo de personas muy capacitadas, fue muy efectivo a nivel federal. Muy efectivo a nivel federal. Es decir, en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas, los avances que si quieren, cuestionables, magros, en algunos casos, muy significativos, fueron gracias a la capacidad de trabajo de gobernanza que desarrollaron estas organizaciones de la sociedad civil. Mexicanos Primero, de transparencia, es decir, hay como 6 o 7, ¿no? En el ámbito de transparencia y rendición de cuentas, en el ámbito de acceso a la información, en el ámbito de la educación y en el ámbito del medio ambiente. Entonces, bueno, todas ellas vivieron a raíz de la llegada de Andrés Manuel, con excepción de la
están trabajando el tema de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Vivieron una suerte de cuestionamiento moral y político, ¿no? Por parte de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que la ligó de manera inmediata a organismos empresariales, en fin, etcétera, 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 ¿no? Un poco la actitud que tiene un tanto agresiva y polarizante con lo que él considera son sus adversarios, ¿no? ¿Es suficiente el trabajo que está haciendo ahorita ese reducto de la sociedad civil a nivel federal que sigue siendo el tema? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Entonces, y bueno, un recordatorio muy importante, es decir, cuando uno se mete al tema del activismo ciudadano, de la participación ciudadana, uno asume que es parte de su vocación de ser. Es decir, uno no entra, se cansa, se desanima, se decepciona y se va. O sea, uno entra porque es parte de lo que uno es. Y en esa misma medida uno está ahí hasta el final. Entonces, en ese sentido, todos estos grupos que a nivel federal que mencionaba Eli, que les mencionaba a todos ustedes, siguen en el tema. Unos más reducidos en términos de lo que pasa de manera política, pero no han desaparecido, ni mucho menos, ¿no? Sí están buscando reinventarse también en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿es poco el trabajo que está haciendo? Cierto. ¿Es importante? Mucho. ¿Es suficiente? No, pero dado del entorno que estamos viviendo, pienso que sí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, creo que hay que pensar que no estamos solos, ¿no? Que hay gente en la Ciudad de México que sigue existiendo con temas que a nosotros nos preocupan, ¿verdad? No conozco experiencias que hablen de reconvertir el activismo ciudadano como lo conocemos para hacerlo como de corte comunitario o de un activismo por la paz, ¿no? Pero bueno, ahí están, les dejo estas reflexiones para que ustedes las piensen. Yo sigo en la mejor disposición de seguir reflexionando con ustedes lo que platiqué el día de hoy a través de este medio, ¿no? Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Aldo. Eduardo, pues no sé si tuvo algo, pero no, pues me imagino que sí también. Salúdamelo, por favor. Muy bien, muchas gracias, Tiles. Esas eran todas las preguntas para ti específicamente, pero nos queda una pregunta que va dirigida para Thalía y para Luis. También si los demás quieren comentar algo al respecto. La pregunta es esta, Thalía y Luis. ¿Cómo creen ustedes que se puede luchar contra la parte apática de la sociedad civil? Bueno, Thalía ya no está. Hola. Ahí está Thalía, ¿no? Sí, ya. Estaba esperando la pregunta. Ok, mira, la pregunta va de nuevo, es ¿cómo creen ustedes que se puede luchar contra la parte apática de la sociedad civil? Va. ¿Respondo primero yo o vas, Luis? No, tú, Thalía, por favor. Bueno, mi experiencia en el trabajo con organismos de sociedad civil y desde hace varios años también me gustaría aprovechar el espacio para comentarte, Luis, que también hay experiencias muy padres, muy ricas de trabajo comunitario aquí en La Laguna. Algunos de ellos, por ejemplo, los del barrio Ya o el barrio acá, no recuerdo cómo se llamaban, que trabajaban precisamente en el poniente con el tema de la violencia. Otros chavos que sacaron un producto interesantísimo, también sociólogos, colegas tuyos, que se llama el barrio sociohistorias del barrio y sus violencias, que también fue un trabajo muy interesante, activismo por la paz. Pero en mi experiencia creo que lo que primero es un error o es una falacia llamarle apática a la ciudadanía o a la sociedad civil, porque de alguna manera u otra, y especialmente ahora que tenemos las redes sociales, nos damos cuenta de que a todas y a todos nos mueven los temas de interés público. De ahí que podamos construir o acceder a herramientas y estrategias, que podamos construir estrategias o acceder a herramientas para organizar esa inquietud y participar de manera colectiva, creo que ahí hay una línea de distancia importante. Y también creo, como lo comenté en muchas ocasiones cuando hacíamos trabajo, ¿te acuerdas, Luis?, sobre el tema anticorrupción, que tuvimos ahí varias pláticas sobre ese tema,
decíamos, bueno, el tema anticorrupción no es un tema que levante masas, igual que el tema de gobernanza metropolitana no es un tema que va a llevar a la gente a la plaza a manifestarse y a decir, no estoy de acuerdo con que las autoridades no se pongan de acuerdo. Pero sí son temas a los que creo que nos ha faltado, a los organismos de la sociedad civil que estamos participando, nos ha faltado esa parte de adecuar el mensaje, lo que comentaba en mi plática, para hacer que a cualquier ciudadano le resuene en su cotidianidad. Esa creo que es la clave de cómo hacerlo o cómo lograr involucrar un mayor número de personas en la participación ciudadana y en la participación en temas de interés común o de interés político también. Creo que yo no le llamaría apatía, creo que a todos nos interesa y nos mueve, sobre todo cuando nos pega en el bolsillo o en nuestra calidad de vida, en las posibilidades que tenemos de acceder a servicios públicos, a educación, etcétera. Y entonces yo no le llamaría apatía, creo que sí hay una falta de capacidad por parte muchas veces de la sociedad civil de involucrar a más personas para participar de manera organizada, y creo que está relacionada con capacidades de comunicación, con capacidades estratégicas, etcétera. Como decía Luis, a lo mejor también un poco ahí falta formación en términos de ciudadanía, más allá de lo que recibimos en la escuela, en cualquier nivel educativo, pero no me parece que sea, bueno, insisto, yo no le llamaría apatía, porque eso es como colocarnos en, yo no soy apático, yo soy un buen ciudadano, y los que no se unen a mi proyecto o los que no están de acuerdo con eso son los que son apáticos y los que no les interesa, y por culpa de ellos ganó tal gobernador o ganó tal presidente. Y entonces me parece que ese discurso polariza y no nos permite ver la oportunidad que sí tenemos de reunir mayor interés, por lo tanto de crecer la participación ciudadana organizada. Creo que por ahí iría mi comentario. Gracias. Sí, mira, yo coincido con Thalía en cuanto a que no debemos pensar en esa dicotomía apático versus ciudadano, porque, bueno, es una dicotomía, a mi parecer, falsa, ¿no? Lo que sí yo creo es que hay que repensar en el ser activista ciudadano para profesionalizar cierto tipo de competencias. Ciertamente la ira, ciertamente la indignación, ciertamente la impotencia cuentan para generar en una persona una disposición para actuar. Pero más allá de eso, esa persona tiene que profesionalizarse. Y uno de los criterios de profesionalización básica es desarrollar primero una gran humildad. Espero no sonar como Andrés Manuel, pero una gran humildad en cuanto a la necesidad de escuchar al ciudadano común para evitar imponerle ideas o actitudes que no le pertenecen o que no ha desarrollado de todo. Es decir, uno tiene que convertirse, y eso lo veía con Eli y con Aldo en pláticas que tuvimos en el pasado, un activista profesional es una suerte de pedagogo con una gran capacidad de escucha, de una escucha activa, es decir, consciente, intensa, concentrada, profunda, cuando está con la otra persona. No le impone, no le sugiere, sino que va en el diálogo construyendo una relación de confianza que en un momento dado va a permitir la posibilidad de la acción. Recuérdenlo, no puede haber acción política si no hay una construcción de empatía y de diálogo con el otro. Una de las razones por las cuales fracasan muchas organizaciones de la sociedad civil es porque adoptan actitudes un tanto presuntuosas y petulantes en cuanto a que ellos suponen, ¿verdad?, que son la guía que habría de iluminar al ciudadano respecto a ciertos temas. No, grave error. Grave error. Y sucede lo que un día Mariclera Acosta, una gran activista de los derechos humanos, dijo una conferencia en la que estuve en México, en el CIDE, dijo, pues hicimos tal o cual cosa, pero la ciudadanía nos abandonó y nos dejó sola. ¡Mentiras! Lo que pasa es que Mariclera y su pequeño grupo se encumbraron en el tema de derechos humanos, lo hicieron suyo, los medios de comunicación fortalecieron ese liderazgo mediático, ¿no? Y cuando había temas en los cuales sí necesitaba un consenso mucho mayor de gente común, pues no lo tuvo, pero no lo tuvo porque nunca lo buscó y nunca lo construyó. Entonces, eso sí hay que evitarlo. O sea, sin sonar moralista ni mucho menos, sí toca ser muy humilde. Y toca escuchar de manera activa.
y toca desarrollar capacidad de empatía, y toca ser una suerte de pedagogo, y de pedagogo no en el sentido pretencioso de la palabra, de que yo enseño al otro, no. Yo enseño y el otro me enseña, y los dos, ¿verdad?, aprendemos el uno del otro. Si logramos desarrollar esa capacidad, les sorprendería ver las muchas personas que le darían seguimiento al tema que su organización civil en particular impulsaría. El tema no importa, puede ser el que sea, pero repito, la ira, la indignación y la impotencia no son suficientes para ser un buen activista. O esta se requieren profesionalizar, es decir, desarrollar ciertas capacidades, habilidades, competencias, etcétera, que hagan de esta persona, ¿verdad?, un ser humano, en el sentido estricto de la palabra, con la capacidad de crecer junto con la gente. Cualquier tipo de gente, o sea, puede ser en la colonia, o puede ser de popular, o puede ser la clase media alta o alta. Si ustedes tienen la capacidad de conectar con lo más humano del otro y establecer un lazo de confianza, esa persona va a confiar en ustedes y va a participar en el proyecto que ustedes le propongan. Y sí, conozco la experiencia que me comenta, cambiando de tema, de lo que me comenta Thalía, a quien tengo el gusto de conocer hace mucho tiempo también, sobre el poniente. Conozco esa experiencia, pero no es activismo comunitario. El activismo comunitario, que es territorial, es diferente. Sí, ellos hacen investigación, trabajan, platican con la gente, publican sus cosas, algunas muy buenas, otras muy regulares, pero lo importante es que están trabajando con ellos. Entonces, sin embargo, el tema aquí es otro. El tema es el activismo territorial y comunitario, es ir casa por casa, familia por familia, ¿verdad?, e irlas involucrando en un proyecto comunitario. No para publicarlo, no para investigarlo, ¿no? Y con las características que ya mencioné del activista que se esfuerza por ser profesional, por ser un pedagogo en el sentido que decía Pablo Freire hace muchos años, ¿no?, en el cual ambos se educan mediados por la realidad, para poder salir adelante. Entonces, en ese sentido, no lo había mencionado, pero qué bueno que la pregunta lo generó. Es decir, sí toca ir más allá, muchachos. Si realmente se quiere dedicar esto al activismo en cualquier versión, sí toca profesionalizar sus habilidades, sus capacidades, sus competencias, nómbrenlas como quieran, ¿no? Para que realmente hagan el mejor trabajo posible, por favor. Y si lo llegan a hacer, la apatía va a dejar de ser relevante. ¿Por qué? Porque ni siquiera se va a pensar como un elemento que esté ahí, digamos, acechando como el coronavirus a nuestro trabajo, en lo absoluto, porque el vínculo que establece con la otra persona es profundo, es de confianza, es de empatía, es de aprendizaje compartido. Entonces, en esa misma medida, pues, la persona va a funcionar. Esta idea que les comunico no es ni siquiera mía, ¿no?, pero la aprendí de un viejo activista judío, leyéndolo hace muchos años, ¿no?, que hablaba de eso, ¿no? O sea, él hablaba de la importancia de establecer ese vínculo de empatía, de diálogo, de aprendizaje con la otra persona para poder establecer compartir una acción política compartida. Hay un comentario que quiero hacer antes de cerrar, discúlpenme por estar hablando más, pero estas cosas me apasionan, como ya se darán cuenta, que uno de los graves problemas que hay, para que lo piensen cuando miran hacia atrás sobre la historia de la comarca lagunera en cuanto a participación ciudadana, es que los organismos de la sociedad civil establecen una agenda, es decir, una agenda blindada, es decir, es una, sí, o sea, no, es una agenda, es de género, es de medio ambiente, es de transparencia, es de movilidad, y es la mía, y es mi agenda. Y ahí hay un problema, eso es es bastante problemático, porque pierde la capacidad para construir puentes entre ellos, y pierde la capacidad para armar coaliciones con un sentido estratégico que le dé más peso a su acción colectiva. ¿Cómo se puede resolver eso? Hay varias maneras. Yo les voy a plantear una. Si los distintos colectivos asumieran que cada uno de ellos defiende un derecho humano, el derecho humano en contra de la violencia contra la mujer, el derecho humano
para tener salud, el derecho humano para tener movilidad, etcétera, etcétera. Si asumiéramos que es un derecho humano el que cada uno defiende con diferente nombre, diferente propósito, quizá la posibilidad de construir puentes sería más fácil, porque ya sería un tema de defensa radical de los derechos humanos en un régimen como el actual, ¿no? El cual con todo de la sociedad civil, ¿no? Si estas están desarticuladas, defendiendo pertrechadas de su agenda, pues obviamente son más fáciles de ser destruidas o reducidas a su mínima expresión. Entonces, repensar la participación ciudadana a partir de la idea de que todos defendemos un derecho humano y que los puentes de manera natural se pueden dar para articular colisiones o estrategias con un impacto colectivo amplio, puede ser una otra alternativa que le dejo ahí sobre la mesa para que la piensen, ¿no? Una disculpa enorme por hablar tanto, pero bueno, si ya saben que cómo estoy, para qué me invitan, ¿no? Bueno, no te preocupes, Luis. Pues bueno, esas son todas las preguntas que teníamos en esta sección. Salvo que alguno más tenga algún comentario que hacer, ya no solamente como una duda, sino algo que añadir a los temas que hemos estado hablando. No me queda otra cosa más que agradecerle a los ponentes. Gracias, Talía, gracias, Luis, Frida, Abraham, Alejandra. Arturo no pudo estar con nosotros. Andrés también, gracias por acompañarnos, por su participación y disponibilidad. Y pues bueno, yo creo que esa fue la sección de preguntas y respuestas del foro. Muchas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.